Bueno, machitos, vamos a ver este video. ¡Eso es verdad! Que tiene que ver con lo que estuvimos viendo en un video, una entrevista, ¿cómo se llaman ellos? ¿Gafes? ¡Quedé como un tonto anoche! Gafes. Órale, este carnal sí me comprende. Nos parece muy interesante y parece que ustedes... Y el canal es de él, vea. Dice, ¿cuál es la verdadera razón de la ya saben ustedes qué, cultura en México? Por lo general, son gentes drogadas. Entonces vamos a ver de qué se trata este video. Gracias, realmente me gustaría que le compartas a todo mi público lo que tú piensas, cuál es tu filosofía de muchos temas que creo que están siendo un cáncer para nuestro país y qué mejor que tener a Diego Rusarín. Algo que me inquieta mucho, porque lo veo muy normal en la actualidad, es la narcocultura en México. ¿Qué piensas de esta narcocultura, que estamos teniendo en el país? A ver, yo creo que el rol del análisis crítico de las situaciones es tratar de evitar la sobreglorificación de los eventos aislados y pensar siempre en las causas sintomáticas de los eventos que estamos viendo. ¿Okay? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es extraño pensar en la narcocultura como un evento aislado. Yo lo que me gustaría que lo planteáramos diferente es diciendo, la narcocultura es el resultado de una serie de condiciones exteriores a la propia narcocultura que la producen como una alternativa cultural. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Si tratas el narcotráfico como una alternativa cultural, quiere decir que realmente lo que hay es que hay una escasez para las personas de buscarse una alternativa de vida viable. Y al buscarse diferentes maneras de comportarse, figuras a las cuales admirar, valores a los cuales apegarse, metanarrativas a las cuales dedicar sus vidas, y no hay nada disponible en aquel que les guste, o nada que les alcance, o nada que puedan hacer, entonces se van a ir por las alternativas viables, ¿no? Entonces, piénsalo así. Eres una persona de nivel socioeconómico bajo, no tienes mucho acceso a la educación, ves que todo el mundo en tu ejido o en tu pueblo o es pobre, o es ganadero, o es agricultor, o es prostituta, o es narco, pues dices, pues este es mi abanico de opciones. Dentro de estas, pues ¿cuál me cuadra? ¿Cuál me gusta? ¿Cuál me llama la atención? ¿Cuál veo viable? ¿Cuál es la que realmente puedo acceder? Entonces empieza siendo una metanarrativa, o sea, una manera a la cual yo puedo organizar mi vida tratando de seguir un molde que ya observo en el mundo. ¿Okay? Entonces, esto no es el hecho de que glorifiquemos la narcocultura, pero también lo tenemos que analizar como todas las otras alternativas cada vez son menos viables, ¿sabes? O sea, para que una persona pudiera acceder a una vida digna, a una vida de bienestar, a una vida de crecimiento, a una vida de posibilidades, como cada vez es menos viable, las otras alternativas a las cuales antes no tomábamos en serio o nos asustaban o nos preocupaba la moral o la virtud, lo que tú quieras, pues se han normalizado. Y el problema es que se vuelve un efecto medio de retroalimentación, que pues, sería un efecto dialéctico. ¿Por qué? Porque a medida que se normaliza y la gente lo ve como que, pues mira, güey, la neta la veo más fácil de tener carro propio y casa propia vendiendo mierda o haciendo crímenes o vendiendo mugrero, que dedicándome a un trabajo serio, tratando de poner una empresa, ganando dinero de una manera honesta, ¿no? Que muy probablemente nunca lo voy a conseguir. Entonces la gente va a decir, pues no lo puedo conseguir, me tengo que dedicar a esto, ¿no? Entonces como la gente lo empieza a hacer, por otro lado, hay un efecto retroactivo por parte de la industria de la cultura. Y la industria de la cultura dice, oye, qué raro que entre los jóvenes estos temas estén cada vez más comunes, más normalizados, les dé menos miedo, se hable más abiertamente, les llama la atención, pues hagamos series, hagamos películas, hagamos fiestas, cumpleaños. ¿Por qué? Porque poco a poco se van normalizando, ¿no? Pero entonces creo que lo interesante de hablar de este tema de la narcocultura no es solo pensarlo como, es un fenómeno aislado. No, o sea, está contextualizado en condiciones históricas y culturales y económicas y políticas mucho más grandes. Claro, ¿y crees que todo esto, este medio de la industria de música, películas, series, pues no, ellos no lo ven por el lado de, oye, vamos a generar un mal o un cáncer en México? No. A ellos les importa el tema del dinero. Claro. Pero ¿por qué la gente, a pesar de que sabe que muy probablemente va a morir o va a terminar en la cárcel, termina aceptando este tipo de trabajo? Las implicaciones. Así es. ¿Tú por qué crees que lo terminan haciendo? Justo por eso, porque lo otro se ha vuelto cada vez más difícil, más inviable y más imposible. O sea, tú pregúntale a la generación esta que está trabajando, que tiene un sueldo normal, con un trabajo promedio de 9 a 5, 9 a 6, 9 a 8, la gente que realmente jala. O sea, pregúntales, ¿tienes aspiraciones de comprar una casa propia? Y la neta, o sea, es un sueño, güey.
Es un sueño comprar casa propia con un sueldo promedio. Sí, eso es O sea, verdad. literal, creo que es algo que cada vez menos gente les va a alcanzar. Y el problema es que aún así, todo el tiempo les estamos diciendo, cómprate carro, cómprate ropa, cómprate tenis, lentes, relojes caros y la madre. Pues güey, está cabrón vivir en una sociedad que todo el tiempo me exige o me dice que yo debería de tener las cosas más chingonas y más caras, y al mismo tiempo tú volteas a ver el mercado laboral y dices, pues con este sueldo, ¿cómo, No me cabrón? O alcanza. sea, es imposible, güey. Entonces, pues dices, esto es lo que la sociedad espera de mí. Que yo sea un Kardashian, un rapero, y la madre. O sea, esto es lo que la sociedad espera de mí, ¿no? A esto debería de aspirar yo. A ser un chingón, un ganador, un güey con un chingo de posesiones. Y estas son las alternativas que tengo para conseguirlo. No, pues está de la verga. O sea, la diferencia entre lo que me están pidiendo Sí, y las alternativas o los medios que me están proporcionando para alcanzar ese sueño al cual yo debería aspirar es tan abismalmente diferente que poco a poco la gente dice, oye, güey, ¿y esos vatos que llegan a millonarios cómo le hacen? No, pues son corruptos, son rateros, venden mugrero, ¿sabes? Se mueven de manera ilegal, hacen tráfico, o sea, no sé. Entonces, pues dices, ah, bueno, pues esa es la manera. Entonces, como, y cada vez más también lo que ha pasado, y de hecho es una frase que me dijo uno de mis mejores amigos hace mucho tiempo. En este pueblo todo se te perdona, menos ser pobre. Y eso está cabrón. O sea, está cabrón que la sociedad tenga un asco mayor hacia la pobreza que hacia la inmoralidad. O sea, que es más, o sea, tú puedes ir al restaurante más chingón de la ciudad y no importa quién esté sentado en las mesas, ¿no? Y trae sus botellas y su desmadre y está haciendo su cagadero. No importa cómo hizo su dinero. Importa el estatus social al que pertenece, al cual pudo acceder. Claro. Pero entra un albañil moreno con cemento en los brazos y lo sacan. ¿Sabes? Entonces vivimos en una sociedad donde, o sea, se te perdona todo, menos ser pobre. ¿Y esto crees que termine perjudicándonos a largo plazo? Por ejemplo, el hecho de que existe muchísima pobreza en México Sí. y la gente quiere obtener esta riqueza y el único medio sea ser narcotraficante. ¿Qué crees que va a pasar con nuestro país? Porque nos damos cuenta de que es humilde y hay discriminación, pero si traes dinero, No hay pedo. no hay pedo. Sí. ¿Qué crees que vaya a pasar con nuestro país? Pues digo, la verdad es que no creo que sea para empezar un problema solo en México. Digo, te lo digo yo como brasileño Sí, claro. y aparte he tenido el privilegio de vivir Eres en muchos brasilero. lugares y viajar muchísimo. Sí. Yo sí creo que es un problema global. Esto es un problema que va mucho más allá de nuestras fronteras. Obviamente en México se vive de una manera muy específica, pero también aquí quiero matizar un poquito y decir que no necesariamente es culpa de la gente que está en esas posiciones, ¿ok? A mí me parece que la gente toma esas decisiones por diferentes historias y diferentes contextos que son individuales y de cada uno de ellos. O sea, cada uno de ellos llegó a la posición en donde está por una historia de vida que es tan única como la suya. O sea, es muy difícil decir todo el mundo llega por los mismos motivos. No, todo el mundo convive dentro de las mismas condiciones estructurales, pero la manera en cómo tú recibes, interpretas y le das sentido a esas condiciones estructurales sí es un tema muy individual, ¿ok? Entonces, lo que no quiero hacer aquí también es culpabilizar y decir, no, es que los malos son personas inmorales y los buenos y los nobles son personas buenas y nobles, ¿no? No, pues no funciona así, güey. La verdad es que cada quien tiene su historia, su contexto, la manera en cómo le tocó vivir, las oportunidades. Nunca sabes, a lo mejor realmente muchos de ellos no tuvieron realmente una alternativa. Aquí lo que quiero poner en evidencia es cómo la falta estructural de alternativas produce sistemáticamente este tipo de problemas. O sea, no es un tema de, o sea, yo no soy moralista de decir esto está bien y esto está mal. No, a mí me gusta entender las causas. O sea, a mí me gusta entender todas aquellas situaciones y aquellas condiciones estructurales que producen este tipo de comportamientos humanos. Y ahí es donde concuerdo con la manera como planteas la pregunta original, que es decir, pues, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿O cuál es el peligro que implica? ¿No? Y aquí, digo, no es coincidencia que, pues, o sea, que Estados Unidos esté tratando de poner al narcotráfico en México como un tipo de terrorismo, ¿no? Y obviamente, pues, ellos siendo gigantescos como consumidores y nos usan a nosotros como patio de transporte y fabricación, está con madre echarnos los pedos, ¿no? Pero también es importante que la gente sepa que en un marco un poco mayor de análisis, las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en otros países cuando provee ayuda militar han sido catastróficas para el país donde hay intervención militar. Así es. Entonces, o sea, es muy complicado el tema. O sea, creo que mucha gente se esconde atrás de esta moralización superficial de decir los buenos y los malos y no es tan simple, güey. Exactamente. ¿Crees que, qué piensas tú que debería hacer el gobierno? Porque creo que si el gobierno interviniera un poco más en esta situación, podría, creo que, elevar los estándares o la calidad de vida y quitar como una opción el narcotráfico. ¿Qué crees que el gobierno debería de hacer como tal? Pues hay una serie de cosas, ¿no? Y aparte son diferentes momentos y diferentes medidas. Pero lo que pasa es de que la droga me parece otro mercado.
¿ok? El hecho de que sea ilegal no la pone en un contexto muy distinto al, por ejemplo, cómo funcionan las medicinas, o al cómo funciona el alcohol, o cómo funciona el tabaco, sinceramente. O sea, la verdad es que la diferencia me parece relativamente pequeña, ¿ok? En la manera como se trata. Y déjate explico a qué me refiero con esto. Creo que mucha gente inmediatamente al escuchar esto va a decir, no, pero no mames, en el narcotráfico hay mucho más brutalidad, muchísima más violencia. Claro, y creo que es más espectacular la violencia, ¿ok? Pero eso no quita que en el mercado de medicinas también exista muchísimo sufrimiento y muchísimas víctimas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la insulina en Estados Unidos. Digo, una ampolleta de insulina en Estados Unidos te puede costar $300, $400. Uy. Y mata a muchísima gente el mercado y la manera en cómo se conduce el mercado de medicinas controladas en Estados Unidos. O la crisis de opioides que hay en Estados Unidos, de la gente que está adicta, el hecho de que desregularon algunas medicinas, dejaron un chingo de gente adicta, que ahorita parece una plaga de zombies en el centro de las ciudades, por la manera en cómo funciona el mercado, ¿no? En ese sentido, me parece que el mercado de la droga funciona como un mercado más. El hecho de que esté ilegal le da simplemente otro tipo de marcos en el sentido de cómo se usan o se maximizan los recursos para obtener los resultados deseados. Claro. Entonces, aquí también es interesante que la gente no lo debería pensar como un antagonismo simple entre mercado regulado y mercado desregulado, sino que todos los mercados tienen diferentes tipos de regulaciones. Nada más hay que ver quién se adueña de esas regulaciones y qué efecto ejercen esas regulaciones en la manera en cómo se manifiesta el mercado en sí. Entonces, a tu pregunta, ¿no? ¿Qué debería de hacer el gobierno, no? Entonces, me parece que no es, o sea, por ejemplo, yo estoy en contra de lo que hizo Bukele en Salvador, por ejemplo, o sea, contra los Mara, ¿no? Y no, a ver, y no es una apología a Mara, porque me queda claro que son sociópatas y muchos son psicópatas y son tal cual, tienen tatuado la gente que mataron. Pero me parece también un poco excesivo y demasiado espectacular el hecho de que los haya exhibido como una película de Hollywood, ¿sabes? De hacer este tema de todos encarriladitos y mostrar el poder del Estado. Y es como que, pues es que, güey, a ver, existe todo un problema de la relación entre demanda, oferta, quién fabrica, quién produce, quién transporta. Entonces, no me vas a decir de la noche a la mañana que con una varita mágica vas a resolver este problema. No va a pasar. O sea, sabemos que mucho del fentanil, pues de alguna manera viene desde China, ¿no? O sea, hay campos gigantescos de opio que están en diferentes lugares de Asia Central. Pasan de allá, pasan por acá, hay relación entre Colombia, México. Sabemos que gran parte del mercado de consumo está en Estados Unidos. Entonces, es difícil pensar en el efecto que tendría la soberanía de un solo país sobre este problema. A mí lo que me parece realmente interesante es el cuestionamiento de, oye, ¿y por qué esta demanda desmedida de opioides? O sea, ¿por qué esta demanda desmedida de drogas? ¿Por qué la generación actual prefiere, no sé, güey, meterse hongos en lugar de tomar alcohol? ¿Sabes? Es como que, ¿qué pasó? O sea, ¿cuáles son esas casas estructurales? Y ahí es donde para mí entra un análisis interesante histórico, que es, oye, vivimos en una generación de desesperanza. Vivimos en una generación de esquivar la realidad. Y de la mano con esquivar la realidad viene el consumo de muchos productos que son considerados ilegales, ¿no? Entonces, el abuso de esos productos considerados ilegales para mí está vinculado a que hay una generación entera que, güey, que sale a la calle y dice, está de la verga todo. Está de la verga todo. O sea, ¿para qué estudio? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me la pelo? Gano una mierda. Los sueldos están estancados hace 50 años. No voy a poder comprar casa propia. No importa por quién vote, las cosas no cambian. Los mismos que son ricos se hacen más ricos y los que son jodidos se hacen más jodidos. Y la única alternativa que tengo es esquivarme de realidad. Y si quiero hacerme rico rápido, tengo que romper la ley. Entonces, para mí lo interesante realmente es hablar de las causas sintomáticas y no simplemente de una sociedad que castiga, pune y corrige. Porque esto tiene otra serie de implicaciones filosóficas muy, muy difíciles. Esto lo hacen como para un tema político, ves lo de Bukele como un tema político para tener como la opinión, la aceptación de la opinión pública. Algo creo que lo veo muy, muy similar a lo que está pasando actualmente con Estados Unidos y los republicanos que nos están culpando por esta crisis de fentanilo que se está viviendo en la actualidad. Y nos están haciendo como un enemigo público, el mexicano hacia Estados Unidos. Y creo que lo trabajan de esta forma en series, películas. Para mí, Ozark tiene mucho que ver en que la gente empiece a decir, por culpa del mexicano estamos de esta forma, cuando pues existe una oferta, una demanda y ellos son uno de los principales consumidores de droga a nivel mundial. Los principales. Por favor, ni se diga, güey. O sea, esto es histórico. O sea, la cantidad de droga que se consume en Miami, Los Ángeles, y digo, estamos hablando de las drogas caras, no las drogas fresas. Pero después si te vas a los barrios, todas las drogas sintéticas y todo el mugrero que se meten, o sea, Estados Unidos es un consumidor gigantesco, pero gigantesco. Y aquí también
también es extraño, ¿no? Me gusta la manera como lo planteas de que ellos necesitan casi como un chivo expiatorio. Y si te fijas, si no hacemos bien el análisis, caemos en el mismo problema, o sea, caemos en su trampa. ¿A qué me refiero con esto? Ellos están diciendo el problema son los mexicanos, ¿no? Porque los mexicanos producen, los narcos están allá, los cárteles están allá, el problema son los cárteles. Entonces vamos a intervenir. Como si ellos fueran a dejar de consumir, como si ellos fueran a dejar de producir los sintéticos, como si dejara de existir el problema. Lo que están haciendo ellos es algo que es muy tradicional dentro del pensamiento fascista, que es exteriorizar el problema y universalizarlos en un enemigo externo. Bueno, Machito, es un video muy, muy profundo, de mucho análisis. Y yo pienso parecido a lo que piensa este... Sí, siempre lo hemos dicho. Yo siempre he pensado... La sociedad es la que convierte... Ustedes saben que Colombia tuvo una época donde este tema de la narcocultura está muy fuerte. Uy, ¿se suscribió alguien? Ricardo Ortega. Aquí ha mutado, ha cambiado, pero pues no es como antes. Es que acá hace 20, 30 años atrás, de verdad que era impresionante. Ha mutado, pero yo creo que de una manera peor, ¿Sí? sino ahorita ya Y la verdad es que uno entiende, claro, es que tiene razón. Uno trabaja toda la vida para pagar una casa en 20 años, para tener un carro, para que no poder viajar, y llegan y usted le ofrecen, no, si usted vaya a hacer tal vuelta, tal torcido, como decimos acá en Colombia, se gana de totazo la mitad o lo que vale una casa completa. Entonces hace falta tener valores muy, muy firmes para usted. A decir que no. A decir que no. Entonces, y eso, y el gobierno... Y si a eso le suma que fue un pelado que nació sin papá, que la mamá lo maltrata, que no tiene para comer, que la mamá lo manda a trabajar cuando pequeño la calle. Si usted suma todo eso, yo creo que él va a decir que sí. No, yo creo que influye más si el pelado tiene amigos que ya lo hicieron y le salió bien. Para mí influye más eso que de pronto nacer así. De pronto si él se rodea de amigos o de familiares que ya lo hicieron y le fue bien y no pasó nada, él también lo va a hacer más fácil. Es lo que él explicaba, la sociedad, la cultura en la que usted se forme, son esas opciones, ya no hay más opciones. Usted va a hacer esto, va a ser bandida, bandido, no hay más, lo va a hacer sí o no y ya. Pues no quiere decir que toda la gente, solo la gente de escasos recursos lo hace, no, yo también conozco gente ya con dinero que también lo hace, o sea, gente con plata. Que quieren más, que son ambiciosos y también lo hacen. Y ya es otro tipo de riesgos, pero bueno, machitos. Bueno, mi racita, muy interesante el video. Súper chingón, parceritos. Demasiado análisis, así que si te gustó, háznoslo saber aquí en la cajita de los comentarios, dándole ese like, suscribiéndonos al canal, y vamos por esos videos. No siendo más, por el día de hoy, como siempre, gracias brutales.